Buenos días, hermanos y hermanas que siguen este programa Kyrios, programa de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. Les invito a estar atentos a cada momento de este programa. Esta es una oportunidad para que acojamos la palabra de Dios y para que conozcamos el itinerario que lleva nuestra diócesis, encabezada por Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz. Agradecido de ustedes por su sintonía con este nuestro programa. De inmediato les invito a acoger, a escuchar el texto del Evangelio correspondiente a este domingo quinto del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que hemos escuchado es muy interesante, muy iluminativo para nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia. Fíjense que Jesús empieza predicando la palabra. La gente se agolpaba alrededor de Jesús porque tenía hambre de la palabra de Dios, querían escuchar la palabra. Y era mucha gente. Y ante esa multitud de gente, Jesús acude a uno de los que están allí pescando en el lago, se dirige a Simón Pedro. Cuando él se dirige a Simón Pedro, no investiga no averigua cuál es el perfil de Pedro, sencillamente busca la disponibilidad. Y gracias a la disponibilidad y a la generosidad de Pedro, que dijo sí al llamado de Jesús, Jesús desde la barca empieza a enseñar a la gente, empieza a predicar la palabra de Dios. Qué interesante que Pedro, que escuchó la palabra, no solo la escuchó, sino que estuvo disponible ante el mensaje de la palabra. Se da el escuchar la palabra, la meditó y luego la puso en práctica, porque acogió el mandato de Jesús. Y así lo testifica cuando Jesús le invita a remar mar adentro. Pedro dice: hemos pasado la noche entera pescando, pero por tu palabra echaré las redes. Él confió, porque no solamente escuchar, se trata de confiar. Y Pedro confió en la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y echó a pesar de todo lo pronóstico de que Jesús, lo que era un carpintero, no era pescador,
sin embargo le hizo caso. Acogió el mandato de Jesús de remar mar adentro. Y al remar mar adentro ya sabemos el milagro. Fue una pesca grandísima. Y en esta pesca, para poder sacar estos peces, tuvieron que pedir ayuda. Pedir ayuda haciendo partícipe de este milagro a los demás pescadores, a los compañeros de jornada. Ya vemos cómo los demás se acercaron y colaboraron en este momento tan especial. Después dice la palabra que Jesús invitó a Pedro, le dijo a Pedro, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Ya Pedro, fíjense que Jesús, como dije anteriormente, no tomó en cuenta el perfil sencillo y quizá con poca capacidad de Pedro, sino que simplemente miró su disponibilidad. En ese sentido, entonces, Pedro escucha el llamado de Jesús, el llamado para acompañarle en el proyecto de predicar la palabra, de comunicar esa palabra por el mundo entero, por todos los lugares del mundo. Este texto en el ámbito pastoral nos ilumina bastante, nos sirve bastante. Aquí empezó la iglesia. La iglesia empezó, Jesús inició la iglesia con los primeros hombres y mujeres que estuvieron disponibles. Y uno de esos hombres fue Pedro. Pedro escuchó la llamada de Jesús. Y fíjense que el primer ingrediente es la predicación de la palabra. Esta tarea misionera que Jesús inició de manera solitaria, ya luego se hace acompañar por Pedro y luego por otros discípulos para formar la comunidad que es la iglesia. En la iglesia estamos llamados a eso. Y recuerden que cuando Jesús llamó a los siguientes discípulos, dice el evangelista, los llamó para estar con él y para ser enviados. Así también nos llamó a nosotros, para ser enviados a predicar, a llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Y en este momento histórico que estamos viviendo, la iglesia nos invita a remar mar adentro. Jesús, a través de la iglesia, de sus pastores, del Papa, los obispos, nos invitan a remar mar adentro. Y nos invitan a construir una iglesia sinodal. Nos invita a caminar juntos. Y a nivel de la iglesia nacional, ese caminar juntos se nos invita a hacerlo acompañado de la Virgen de la Altagracia. En este año que lo estamos dedicando a celebrar el centenario de la canonización, de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia, aquel evento tan especial que ocurrió en agosto, 15 de agosto del año 1922 y que en este año 2022 cumple 100 años. Y en la iglesia estamos llevando todo un itinerario celebrando este año mariano. En nuestra diócesis de San Francisco de Macorís ya hemos hecho varias actividades. Varias parroquias ya han ido peregrinando al santuario Nuestra Señora de la Altagracia de Nagua. También algunos movimientos apostólicos han estado presentes en este lugar, visitando a la Madre, a Nuestra Señora de la Altagracia. Recientemente el personal del obispado, acompañado por el padre Carmelo Santana, hicimos una peregrinación por los santuarios marianos. En los santuarios marianos, empezando por el santuario de Chonsta en Getsemaní, luego en la Virgen de la Pegajosa en Jaya, luego fuimos a la Virgen de Lourdes, a la parroquia Santísima Trinidad y a la Virgen de la Piedra, y también fuimos al santuario Nuestra Señora de la Altagracia de Nagua. Fue una peregrinación hermosa, un testimonio hermoso del personal del obispado. Y en cada lugar hicimos una casa del Santo Rosario. Las próximas actividades que tendremos con motivo de este año mariano serán el día 13, domingo 13, una peregrinación en bicicleta, comenzando a las 5:30 de la mañana en nuestra Catedral Santa Ana, para concluir en el Santuario La Altagracia de Nagua. Luego, el 26 de enero,
vamos para Higüey. Todas las parroquias vamos en peregrinación para Higüey y vamos a celebrar los 44 años de la creación de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. La diócesis que fue creada el 16 de enero de 1978 y el 25 de febrero fue instalado su primer obispo, Monseñor Nicolás López Rodríguez. Y vamos a celebrarlo en grande, visitando y presentándole a nuestra madre allá en Higüey a todo el quehacer de nuestra diócesis, a cada una de las familias, a cada uno de los misioneros de nuestra diócesis. También el próximo lunes tendremos reunión con los sacerdotes para tener el primer encuentro preparativo para lo que será el sínodo que el Papa nos ha convocado. El Papa nos ha convocado a celebrar un sínodo en toda la iglesia. Y el lunes a las 9 de la mañana tendremos un encuentro con todos los sacerdotes para tener la primera parte, el inicio de ese nuestro sínodo aquí en nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. Y a la par con este sínodo también a nivel interno llevamos un proceso de escucha y discernimiento pastoral que está siendo guiado por nuestro obispo y pastor, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz. Vamos a remar mar adentro, acompañado por la Virgen de la Altagracia, ella que nos dice, hagan lo que Él les diga. Al igual que Pedro, ojalá que estemos disponibles para el Señor, que escuchemos la palabra de Dios, que confiemos en esa palabra y echemos las redes para que sean muchos hombres y mujeres que sean pescados, es decir, que sean atraídos a los pies de Jesús. Hombres y mujeres que andan perdidos en los vicios, que andan por el mundo sin rumbo y que necesitan de alguien como tú y como yo que le acompañe para que se integren en la iglesia y sean parte del rebaño de Jesús. Jesús, que es el buen pastor y que nos invita a caminar juntos, que nos invita a la unidad, que nos invita a vivir como verdadera comunidad. Espero que más hombres y mujeres que fueron parte de nuestra se integren a este proceso, viviendo este año mariano dedicado a la Virgen de la Altagracia, viviendo la sinodalidad e integrándose en los diversos grupos y movimientos de la iglesia y de esa manera hacer posible una iglesia en comunión, una iglesia donde todos participemos y una iglesia misionera para ir a las periferias, a todos los lugares donde hace falta la palabra de Dios. El Señor le bendiga mucho.